Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva transmisión del ciclo literario Los Infames Chaco. Hoy vamos a estar con Santos Vergara, ¿eh? Acuérdense, vamos a tener esta entrevista que la reprogramamos para el día de hoy con Santos Vergara. Yo voy preparando algunos carteles por aquí y vamos largando. Yo le voy a pedir a todos ustedes que vayan compartiendo este link de transmisión con sus amigos en el Facebook. Bien, hoy entonces estamos con Santos Vergara. Yo voy a compartir allí este link de transmisión con los amigos. Bueno. Voy a traer. A ver. Bueno, se viene el cierre del año, acuérdense ustedes, estas son las últimas entrevistas de este ciclo durante el año 2020 y bueno, vamos a continuar el año que viene. Nos vamos a tomar un respiro, vamos a una pequeña licencia en este ciclo y vamos a volver obviamente en el 2021 con quizás nuevas perspectivas, algo que nos impulse, ¿no?, a superar este momento, ¿no? Bueno, ahí voy compartiendo en mi Facebook entonces la entrevista con Santos Vergara. Bien, bueno, le pedimos a todos los que están allí conectados que compartan entonces esta entrevista. Hola Blanca Salcedo, ¿cómo estás? Hoy vamos a tenerlo a Santos Vergara, ya está con nosotros. Hola Walter Fernández. Así que, bueno, ahí vamos entonces iniciando con cierto retraso, ¿no? Esta entrevista con Santos Vergara. Bueno, largamos, ahí vamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este ciclo literario Los Infames. Recuerden ustedes, estamos todos los jueves y todos los sábados a las 20 horas con entrevistas. Gracias por estar allí, a todos los que siempre nos acompañan. Bien, hoy estamos con Santos Vergara y ya mismo, sin perder más tiempo, vamos a entrevistar a nuestro invitado de hoy. Ahí estamos. Hola Santos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una alegría, por supuesto, esta comunicación con nuestros vecinos provincianos de Chaco, colegas, por supuesto, no solamente en la escritura, sino en la lectura, ¿no? De hecho, ustedes tienen importantes figuras ahí en ese territorio, y bueno, como también lo tiene Salta. Yo vivo en el interior de Salta, allá bien en el norte, en la frontera con Bolivia, en Orán, San Ramón de la Nueva Orán, la última ciudad fundada por los españoles en América. Eso es un poco el cartelito de presentación.
Justamente obviamos un poco los datos biográficos, pero vamos a ir hablando de tu vida, de tu experiencia, un poco para reflejar el devenir que tuviste hasta convertirte en escritor. En ella vamos a estar hablando de toda tu producción, de toda tu vida literaria. Hola, Georgina Leiva, infame, que se va sumando allí. Hola, Nérida Beatriz Borelli. Bueno, estamos Santos Vergara, un gran narrador, un gran escritor que tiene una experiencia en gestión cultural, en distintas artes, tiene experiencia en el campo editorial, y es también un ejemplo de vida porque tu infancia, y vamos entrando en esto, Santos, tu infancia y tu adolescencia estuvo marcada por el analfabetismo, tengo entendido. Esa es una experiencia muy interesante para alguien que ha pasado de ser analfabeto en un principio a convertirse en un gran lector y en un gran escritor, ¿verdad? Bueno, sí, yo cuando recuerdo esta infancia, que fue dura, Mm, no sé si agradecer, ¿no? En realidad, porque mm, todo este pasado a uno lo impulsa a llevar adelante y sobre todo cuando de chiquito uno tiene sueños mm, y más o menos tiene claro hacia dónde quiere dirigirse, aunque ese claro es un puntito de luz allá, pero muy, muy, muy lejos. Yo nací en un barrio marginal de Orán, un barrio hecho por gente que había venido del Chaco salteño, que mm, había venido de la zona de los cerros, acá en la frontera con Jujuy, que habían venido de Bolivia y habían ido de alguna manera poblando un espacio grande, una casita aquí, otra más allá, en medio de los árboles, muy humilde la gente y la mayoría de ellos no sabía leer ni escribir porque mi padre con su cuarto grado les escribía la carta o les leía la carta a los vecinos. De hecho, no se podía ver ningún libro por ahí porque salvo la Biblia, porque muchos concurrieron al Evangelio. Eh, mm, y ahí no sé, no tengo idea porque eso ocurre de una manera milagrosa. Me mm, gustaba el dibujo, porque había visto a mi hermana dibujar, a mi hermana mayor, y me gustaba la escultura a partir de una película que había visto de un payaso escultor, y empecé a trabajar con barro, empecé a escribir las paredes con carbón, en cartones, y mm, eso era lo que iba despertando mis sueños. Pero yo fui a mi padre, en realidad era mi padre de crianza, mi madre había fallecido cuando yo estaba por cumplir los 6 años, así que quedamos huérfanos 3 hermanos, yo era el mayor y debía ayudar en la casa, como ocurre siempre en estos casos. mm, Y de allí que a veces el tiempo no me alcanzaba para insistir más y no tenía dinero, obviamente vivíamos en la pobreza, comprar una revista hubiera sido un lujo demasiado grande. Y a mí me gustaba la revista por los dibujos, por las historias, pero a mí mi padre me mandó, mi padre de crianza, se entiende, me mandó a un primer grado inferior que existía en ese tiempo, la escuela primaria. Y el, el hecho de que me mandó un año, pero después no me mandó más. Pero ese año mm, que había ido me servían para deletrear con mucha dificultad los globitos de la revista, por ejemplo, letreros, pero no profundizar en ninguna lectura que fuera un texto largo, porque el otro problema que a veces se obvia es que mm, uno viviendo en esas márgenes con gente de no muy lectora ni tampoco ilustrada, es que nos manejamos, porque me incluyo allí, con un mínimo, no sé si 100 palabras y nos sirve para todo, más los gestos, nos comunicamos perfectamente. No se extraña el diario, no se extraña ningún libro, porque la vida mm, transcurre de tal manera que uno no tiene tiempo para estar pensando en eso. claro. Entonces, el tema de no manejar mayor vocabulario era la otra dificultad, aparte de aprender a interpretar los signos, era el Mm, tema del vocabulario. Así que por eso es otro obstáculo que tenía. Y finalmente yo
con una muy mala relación con mi padre de crianza, empecé a escaparme y a andar por la calle. Y bueno, a medida que iba creciendo, iba tomando distintos empleos, formas de subsistir, que era vender diario, ilustrar, zapatos, que era vender empanada para alguna señora que hiciera empanada, o pan, también maní, alguna vez ando con un carrito vendiendo maní, esa forma de las maquinitas tipo tren, sí. que suelen andar acá en invierno en la zona de Orán. Y yo hice todo eso. Después, a medida que iba creciendo, obviamente cavaba pozos, levantaba el rejillado, macheteaba, y también trabajé mucho tiempo en las fincas agrícolas, de peón de finca, ya casi entrando a la adolescencia. Y a los 15 años, después de una muy mala experiencia en un intento de establecerme en la ciudad de Salta, la capital, volví de allá un poco escapando de un intento de esclavitud en una finca, y al volver, ahí empecé a pensar de que era hora de empezar una trayectoria diferente. Yo suelo llamar a los 15 años una trayectoria de vida, y a partir de los 15 años una trayectoria más bien intelectual, porque Sí. concurrí a la escuela primaria, a mí me gustaba mucho dibujar y me parecía el lenguaje hermoso, y yo hasta entonces soñaba que si terminaba la primaria me tenía que ir a Buenos Aires, donde yo veía que de allí venían todas las revistas de historietas, la de Columba, la de Dante Quinterno, que venían esas publicaciones para niños con anteojitos, y bueno, pensaba que allá estaba la Meca, entonces mi deseo era eso. Pero bueno, a medida que fue transcurriendo, ocurrió que en esa escuela aprendí a leer y a escribir ya de corrido. Y ahí Claro. descubrí el poder de la palabra, enorme poder de la palabra que servía para herir, la palabra que servía para dar amor, para consolar, pero había una tercera posibilidad de la palabra, que era crear, inventar mundos. Y bueno, Sí. mi vida era muy gris en todo caso, y creo que la palabra me permitía fantasear un poco con el mundo, ¿no? Y bueno, además la maestra, que se dio cuenta enseguida que a pesar que estaba aprendiendo a leer y a escribir, tenía así unos dotes creativos que a ella le llamó la atención. Y de ahí que, pero le tenía mucho miedo yo a la literatura. Yo llevaba un diario, cartas imaginarias, que eran ejercicio de que yo tenía. Un intento de imitar a Martín Fierro contando mi propia vida, son ejercicios previos, y empecé a pensar en la historieta después. Digo, palabra e imagen, en la historieta siempre me gustó. De hecho, que empecé a hacer historietas también. Publiqué incluso por el diario historietas en secuencia o en tiras. Cuando fui Claro. al colegio secundario, ya me conecté con otros estudiantes como yo, que trabajaban durante el día, estudiaban durante la noche, que iban todos con muchos sacrificios, que eran adultos como yo, o jóvenes grandes ya como yo. Y ahí conocí a un profesor de historia, Hugo Alberto Luna, historiador de nuestra ciudad, creador del museo de acá, y él, viendo mi facilidad para el dibujo, me contrató para que le ilustrara su primer libro de historia. Claro. Mi tarea consistía en retratar a los héroes y, por otra parte, reconstruir batallas, escenas de la historia. Un lindo juego, porque me ponía a mí a prueba el tema de la imaginación, ¿no? A veces no había de dónde copiar, otras veces sí, e íbamos completando. El libro se llamó Conozcamos lo Nuestro. Y, bueno, esa presentación fue también la presentación en sociedad de lo que yo sabía hacer, porque se inauguró también una exposición de dibujos e ilustraciones en colores. Bueno, Claro, y ahí ingresé al mundo de la plástica, digamos. Y entonces, pero con el tiempo empezó a entrar en conflicto con la otra vocación que me ha ido creciendo de a poco, que era el de escribir. claro, Entonces, eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo pasar del dibujo, de una etapa previa, al campo de las letras, ¿no? Porque evidentemente se te abre a un mundo con la lectura, se abre un modo de expresión allí, y tu vocación artística ya estaba, pero ahora había otra voz que buscaba claro, salir, ¿no? Que era la voz de la escritura. Con cierto temor, por cierto, vos lo referiste.
Bueno, hay un artículo que escribí, una crónica que se llama Del basural a la biblioteca, que era lo que me pasó a mí, porque como no tenía posibilidad de comprar, con otros muchachos cruzábamos en diagonal la ciudad, más o menos 2 kilómetros, 3 kilómetros, y llegábamos a la orilla de un río donde la municipalidad arrojaba la basura llevando un camión. Y como desde siempre hay gente que habita los basurales, la cercanía, y el basural es un lugar para encontrar comida, esas cosas. Entonces, yo iba con mi amigo allí a los basurales, que ocupaba casi un día, era lejos, y cuando llegaba el basurero y vaciaba su parva de basura, la gente de él, que estaba ya especializada en comer de la basura, se agolpaba así en banda a saquear la basura, y nosotros también, pero nuestro hambre era diferente, Claro. porque ellos buscaban comida y nosotros buscábamos papeles para risa de ellos. Entonces, cuando encontraban ellos alguna revista, algún pedazo de libro, nos los tiraban para nosotros. Y nosotros, cuando encontraban por ahí algún pollo rancio, alguna cosa que habían tirado, se la pasábamos a ellos. Nosotros Claro. no queríamos comer, porque de alguna manera podíamos comer en casa, digamos, poco, Sí. mucho, pero comíamos en casa. En cambio, esta gente dependía de esa comida que se tiraba en la basura. Y así juntaba un buen montón de libros viejos, rotos, sucios, de revistas, y nos sentábamos bajo la sombra, porque acá el calor va de 40 a 45 grados, a la sombra de un árbol, y allí sentados empezábamos a hacer lo que es el descarte y selección. O sea, aquel papel que nos podía interesar, lo que no nos podía interesar, aquello que estaba muy sucio, que le teníamos que arrancar páginas, y así armaba un prolijo montón, que hacíamos mochila luego para trasladar a casa, y ya teníamos para un mes de mirar figuritas, de leer a cuenta gota, pero bueno, es extraño esto de la vocación. Yo llego a la conclusión que uno hereda o tiene una sensibilidad artística, una sensibilidad especial, que luego, dada la circunstancia, uno elige el lenguaje, cómo va a expresar eso que está en la cabeza, eso que está en el espíritu. Y en eso me pasó, porque lo que yo hice simplemente es agregar lenguaje a lo que ya estaba predispuesto, digamos. Y Claro. bueno, llegó el fin del secundario y había que elegir una carrera. Ya mi sueño de ir a Buenos Aires se había quebrado, ya no estaba, porque este profesor, que era un enamorado de Orán, que había fundado el museo, que había hecho los primeros libros de historia de la ciudad, en el cual yo había colaborado, de una manera me transmitió ese amor por la ciudad, ese amor por la región, que yo no estaba en mí. Yo miraba a Buenos Aires. Entonces, mi decisión fue quedarme, porque Bien. además había gente, cuando yo iba por ahí a una exposición, iba a mirar un coro, porque me gustaba mucho esa actividad, mirando, vi la cantidad de cosas que no se han hecho por Orán, que se podían hacer, que este era un espacio riquísimo en lo cultural, en lo idiomático, zona de frontera, en su geografía intensa, y digo, acá hay mucho para hacer, mucho para hacer. Consideraba como un filón, por tanto mi pintura, mi literatura, se tenía que abocar, digamos, a rescatar, a recrear ese espacio, esa cultura. El Por eso color, el color local de claro, Orán. exactamente. Ahí paramos un poco, y perdona que tome la determinación esta. Sí. La verdad que estás exponiendo un gran ejemplo de vida, ¿no? Y todas esas anécdotas juntas que nos contaste, es como fuerte, es algo fuerte, y muestran las ansias de superación, las ansias de superación de una persona como vos, que con una infancia, con una adolescencia muy sufrida. Y me hiciste acordar, y de paso le mando un saludo a los amigos de la ciudad de Salta, capital, me hiciste acordar de los basurales. Nosotros íbamos, y te lo comento, a modo de devolución, también me hiciste acordar que íbamos justamente al basural de la Universidad Católica de Salta,
que le llamábamos al basural el tío rico, y vos sabés que íbamos a buscar, entre otras cosas, las revistas que tiraban. Y la revista tiene eso de lo iconográfico, la figura, y también esto de la escritura, ¿no? Y quizás eso fue como el inicio de tu vocación artística, ¿no? Porque tuviste que decidir, evidentemente, entre el dibujo, vos te seguís dedicando al dibujo, pero la escritura fue ganando lugar, ¿no? ¿Y cuándo asomó el primer texto que vos dijiste, acá hay una voz? ¿Cuándo Bueno, fue? decía que terminando el secundario había que decidir el futuro. El tema tenía que Mm, ver con las posibilidades. Acá mm, en Orán, justamente como si se le hubiera ocurrido para mí, en la universidad que fundaron los señores militares pensando en la frontera, en defender la frontera y la identidad de la frontera, fundaron una universidad. Y esa universidad sacaron, sacaron la carrera de antropología, que era más peligrosa, y pusieron el profesorado en letras. Y ah, allí era lo que yo esperaba de alguna manera, y la cuestión mm, de arte plástica era, única posibilidad que tenía era viajando a Salta. Y ahí yo estaba mm, mucho más desamparado. Acá por lo menos los amigos y algunos familiares podían quizá en algún momento mm, socorrerme, pero allá en Salta me resultaba mucho más complicado porque había que trabajar y estudiar, y entonces, pero además yo había visto que el pintor no era precisamente, salvo que ejerciera la docencia, no parecía ser económicamente el gran futuro, salvo que claro, uno construyera una firma importante como para, digamos, poner precio a la obra de uno. Y claro. era, digamos que exigía más sacrificio. Mm, Entonces me quedé, decidí quedarme en Orán y hacer la carrera de profesor de letras. En cuanto a la intensidad de la vocación en ambos, era igual. Y siempre mm, decía, yo no tenía tiempo para más que estudiar una sola carrera. Cualquiera de las dos carreras que estudiara, la otra actividad la iba a ejercer igual, ¿no? O sea, si seguía claro, de pintura, iba a seguir escribiendo, y si hacía el del profesorado en letra, porque no existe una carrera para escritores o de escritores, claro. sino que existe el profesorado, que es más bien una carrera docente. Tampoco Mm, había, teniendo en cuenta que estábamos todavía en el proceso militar, no había taller literario, nada ahí, ¿no? No se permitía tampoco ningún tipo de reunión así. Entonces, mm, no, estudiamos la literatura clásica, estudiamos como muy ajeno, pero yo me entusiasmé mucho con la literatura. Yo admiraba en principio a Juan Carlos Dávalo, el escritor mm, salteño, el padre un poco de la literatura del siglo sí, XX, sí, Salta, sí. y me encantaban sus cuentos, el manejo de las descripciones de campo, de los personajes, el uso del lenguaje típico de los hombres, que me parecía a mí correcto y interesante. Pero luego, Mm, pero luego cuando estuve en la universidad, tuve oportunidad de acceder a la obra de Horacio Quiroga. Y eso sí fue un impacto muy fuerte por la eficacia por los efectos de su cuento, que, que desde el principio uno lo mantiene ahí tenso hasta el final. tenso. Esa estructura que, por ejemplo, no Mm, tiene Dávalo, porque Dávalo es más costumbrista, más tranquilo. mm, Y estudiando a Horacio Quiroga toda su obra, vi que él estaba muy influenciado por Edgar Allan Poe. Y claro, entonces sí, sí. me metí a estudiar la de Edgar Allan Poe, toda su producción narrativa y también su famosa teoría de la creación, la filosofía, ¿no? De la Mm, creación. Y me pareció interesante, incluso está ahí explicado sobre el tema del cuento, todo. Y claro. realmente, y luego ya por supuesto fui conociendo a Maupassant y todos los otros grandes cuentistas, los cuentistas rusos. Y les Mm, cuento que esta materia donde habíamos leído se llamaba teoría literaria y tenía que ver con los géneros literarios. Para mí era la parte oscura de la literatura. Es decir, cómo saber qué era una poesía, un cuento, una leyenda o una novela. Para mí era necesario definir eso. Y en la universidad mm, me la definió, y por lo tanto supe que me gustaba el cuento y la novela. Aunque yo a la mm, novela tenía un gran miedo, porque yo leía a grandes autores y veía una enorme cultura general, un manejo de la lengua,
¿no? Había que conocer el código, había que tener una amplitud de vocabulario, y bueno, y veía cómo manejaban psicológicamente los personajes, había que saber psicología o geografía, el manejo de cierto lenguaje, ¿no? Como Salgari, que podía hablar, no sé, los piratas y conocer las partes del barco, y me parecía que era un conocimiento necesario que debía Claro. tener un narrador para contar una historia. Por eso le tenía miedo. Claro. Santos, permitime mencionar a Miguel Ángel Ferreira, que nos está viendo de Posadas, Pablo Maciel, Silvia Usátegui, Rocío Acevedo, Nani Maidana, que están ahí saludando, Héctor Luis Ojeda, Luján Graciela Acuña Sabadini, Virginia Costa Bordón, de Leva Kosanovich, Ana Elisa Medina, todos tendidos en esta transmisión. Le agradezco mucho ese seguimiento. De hecho, que uno de mis mejores recuerdos son los viajes por el litoral, ¿no? Ya voy a contar. Sí. Ya vamos a entrar a esto. Esto de entrar en la narrativa de Edgar Allan Poe, de Horacio Quiroga, esto de impactar con la tensión y esos finales también impactantes, ¿no? Te llevó a escribir cuentos y también a la narrativa oral, que es un campo en el cual vos te destacás mucho, ¿no? Claro, lo que ocurre es que en esa etapa que yo llamo la trayectoria de vida, yo he trabajado y he compartido la vida con gente humilde, y dentro de ello había lo que yo llamé cazadores de oreja, aquellos capaces de entretener a alguien durante mucho tiempo contando historias orales imaginarias, y con la gesticulación y a veces con la participación de los que estaban alrededor, que conocían la historia, igual que aquellas tragedias griegas que se ofrecían sabiendo que ya esa historia era conocida por la población, y sin embargo volvían a contarla, ¿no? Como una operación ahí. Y en el caso mío, narrar también para la gente que no sabía leer, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí, en la finca sobre todo, conocí a algunos muy buenos narradores que narraban en la noche. Éramos peones, yo era mozo de una pensión, y ahí se reunían los peones en la noche, alrededor del fuego, mientras coqueaban, y se contaba de todo, en realidad, desde los hechos cotidianos a las imaginaciones, chistes, todo, por lo cual la señora donde yo estaba, yo tenía 11, 12 años, la señora que me mantenía ahí por el tema de ayudarle en la cocina y de servir, me mandaba a dormir porque se hablaban cosas grosas entre los peones que no debía escuchar un chico. Estamos en otra época donde uno lo preservaban de esas cosas. Pero era una casita, un ranchito de madera, de tronco, así que acostado escuchaba igual todo, digamos, lo que decía. Muchas de esas historias me dieron pie para construir también algunos de mis relatos, como la novela La Vuelta del Perro, ¿no? Esa novela, que curiosamente tiene un éxito, hace 25 años que la escribió y sigue circulando por Salta y Jujuy, en la universidad, en los colegios secundarios. Me llama la atención, pues bueno, un éxito, digamos así, de alguna manera inesperado, porque lo que llego a contar, lo que hago en eso es contar un poco mi experiencia de una de las fincas donde ocurre la historia que yo escuché, y que lo había contado un peón a medias, y que yo escuché a medias, mejor dicho, y que me sirvió de pie para contar la novela, ¿no? Y donde narro un poco ese ámbito de la finca, cómo trabajaban los peones, donde había aborígenes, digamos, collas, aborígenes abaguaraní, como había también algunos extranjeros que andaban unos gringos por ahí, un poco escondidos. Había un par que andaban escapando de la justicia y estaban ahí en esa finca trabajando, ¿no? Que está más o menos a 27 kilómetros de la ciudad de Orán, monte adentro, ¿no? En medio de la selva. ¿Y nos podés compartir algún relato, algo así como lo que vos estás acostumbrado a compartir, o algo de narración oral? Yo, si bien no tengo acceso a tu producción,
me gusta esa condición extrema en la que se encuentran los personajes, en una condición extrema, en una geografía extrema y en un contexto sociopolítico, histórico, también peligroso y extremo, ¿no? Sí, 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 y violento a Y veces. violento. Yo voy a mencionar algunas de las leyendas que se cuentan en la zona. Bueno, usted me propone que cuente alguna de ellas. Acá, por Dale. ejemplo, hay leyendas que proceden de otros lugares, pero que están incorporadas con sus características regionales aquí. Es el caso del familiar, el otro es de la selva, el Ucumar, el famoso personaje de la siesta, el duende. También está la leyenda de la creación de la ciudad de Orán, el Orán viejo, o las campanas de Cedral se llaman. También se cuenta el lobizón acá en la zona, la viuda, y hace poco, quizás por influencia de la televisión, la Llorona. Son, claro, son los relatos que se conocen. Yo quiero contarles que acá en Orán, el relato popular es muy manejada por la gente, lo conoce, y sin embargo le encanta escucharlo de nuevo. Y hay programas de radio a veces que se hacen, y bueno, el que ponga leyenda ahí o cuente leyenda, tiene éxito. A mí hace poco estuve leyendo para una biblioteca la leyenda de Talavera del Esteco, una muy buena leyenda que es semejante ahí a la leyenda de la Fundación de Orán. Sí. En agosto, que es el aniversario de la ciudad de Orán, me suelen invitar de colegios y de escuelas a contar la leyenda del nacimiento de Orán, pero también a contar cualquiera de estas leyendas. Y los chicos no saben la atención enorme que ponen. O sea, yo les pido a ellos que cuenten y ellos empiezan a contar también sus leyendas. Incluso la misma que yo conté la conocen en otra versión. Y es un lugar donde se consume y se cuenta leyenda, ¿no? Así que ya dicho todo esto, ¿nos podés contar cómo nació Orán? Bueno, es un relato muy semejante al de Talavera. Dice, Orán había sido fundado primeramente por los españoles y al poco tiempo, al estar en un lugar muy estratégico, porque por acá pasaban los caminos que van hasta el Alto Perú y cuando bajan también, y un lugar de riqueza enorme, de muchos frutos, animales, y eso hacía que mucha gente se quede un tiempo, y había transformado a Orán en una ciudad muy, muy rica, y que estaba bajo el dominio de la iglesia y del cura, pero pronto la soberbia y demás empezaron a alejarlo de la vida religiosa, de la vida católica, y empezaron no solamente, como lo llaman los sacerdotes, a pecar, ¿no? La ambición, ¿no? Y también los asaltos, la violencia, se quedaban hasta la madrugada por ahí en alguna taberna, bebiendo y se mataban, se peleaban. Y bueno, ya el cura había advertido que si no había una compostura en el comportamiento, iba a ocurrir cosas terribles. Pero no llevaron el apunte y un día apareció en la región un viejito muy humilde, barbudo, que fue y se puso en la plaza, frente al mercado, a vociferar, a decir que esta ciudad iba a desaparecer por el pecado, que iba a desaparecer porque eran descarriados todos, pero nadie le llevaba el apunte o en todo caso se reían de él, salvo una familia que lo recogió, le dio de comer, lo alojó. Por eso empezaron a ocurrir hechos en Orán. Por ejemplo, la ciudad se inundó porque tenemos un río muy cerca, generalmente viene muy poca agua, pero bueno, vino abundante agua como para inundar la ciudad. Después de eso hubo temblores de tierra, dos grandes que incluso destruyeron la iglesia, ¿no? Muchas casas. También hubo una epidemia, ¿no? Que mató gran cantidad de gente y la gente no se convencía. El terremoto fue lo último y este viejito logró salvar a esta familia y a otras que lo siguieron hacia la zona alta, porque nosotros estamos justo en el límite de la zona serrana y la llanura.
Y ahí aparece la mujer de sal que se da vuelta No, a mirar la ciudad, ¿o no? Porque en Talavera del Esteco aparece sí, sí, esa sí. imagen. Ah, no, no, acá no aparece eso, ¿no? Mm, Simplemente que el viejito lleva a aquellas buenas familias que querían irse con él. Y después, claro. pasado un tiempo, las Mm, familias regresan y deciden refundar la ciudad en otro lugar, con que estaba más o menos mm, a 2 kilómetros, donde se supone que mm, estaba anteriormente, es un lugar que se llama El Cedral, porque había muchos cedros y mm, hay muchas lagunas en ese lugar. La mm, ciudad se reconstruyó en este mito, donde hoy está, históricamente, con su plaza central, mm, como eran las construcciones españolas, ¿no? Al frente estaba el claro. cabildo, la policía, la iglesia. Mm. Y que por eso, porque la ciudad de Orán se llama el nombre completo, Mm. San San Ramón de la Ramón de Nueva la Orán. Nueva De la Orán. Nueva Orán, Sí, sí, claro. sí. Es Mm, lindo porque no existió nunca una primera ciudad históricamente, no mm, existió nunca. Lleva el nombre de Nuevo Orán, que es el que ha dado lugar a mm, esta imaginaria ciudad. Es Pizarro, don Ramón García de León y Pizarro, su fundador, había nacido en Orán del África, aquel escenario mm. de la novela de Albert Sí, Camus, La sí, sí, Peste. sí, Nació sí, él ahí y España lo había perdido en manos de los árabes a esa ciudad. claro. Entonces, cuando él vino acá, tenía un clima muy caluroso, pero no el paisaje, porque allá es meseta, orilla del mar, y acá es selva. Mm, Decidió entregarle a España una nueva Orán, claro. y la fundó justamente el día de San Ramón. Él se llamaba Ramón García León, su onomástico, aunque la Mm, ciudad empezó a construirse en junio, pero esperó que fuera el 31 de agosto, día de San Ramón, porque es el santo patrono de la ciudad. Ahora, las inundaciones ocurrieron de verdad. mm, Los temblores, que fueron tres muy bravos, el último de los cuales destruyó la iglesia y las casas, también existió de verdad. Y mm. la peste, también, que era del cólera, que había ocurrido en Salta, también ocurrió de verdad. O sea, nada más que todo ocurrió a lo largo de 20 o 30 años, pero Sí. en la memoria, en la imaginación, aparecen todos juntos. ¿No? Ahí, vos Entonces, sabés que yo estoy totalmente impactado, del origen de esta ciudad y un poco cómo se mezcla, ¿no? La tradición bíblica, lo que sucedió en África con España y estas o esta fundación porque es un relato muy atrayente, muy cargado de color local, muy cargado de datos históricos y la forma en cómo lo contás, la verdad que es muy atractivo. Gracias por relatarnos cómo surge San Ramón de la Nueva Orán, que yo escuchaba ese nombre cuando era niño y vivía en Salta, San Ramón de la Nueva Orán, pero el común de la gente lo conoce como Orán, digamos, ¿no? claro, Eh, el hay, departamento, el departamento se llama Orán, la ciudad San mm, Ramón de la Nueva Orán. ahí hay una pregunta interesante, saliendo un poco de esta historia, ¿no? Dice Rocío Acevedo, a ver si tengo por aquí la pregunta. ¿Hay algún relato tuyo que refleje la historia, tu historia personal? ¿Tenés algún relato autorreferencial? No, Mm, no específicamente, digamos, yo he sido muy admirador de García Márquez y me mm, pareció importante su operación, digamos, esto, mm, volver a Aracataca, de ver los espacios ya totalmente denigrados donde él había pasado su infancia, pero según su recuerdo, era fabuloso, y ahí construyó el mito de Macondo, de toda su sí. historia. Me pareció interesante porque en todos los libros que yo había leído hacían referencia a ese pasado. Entonces yo Mm, pensé que no tenía que contar mi historia personal, al menos todavía,
sino que yo debía explotar esas historias que yo había vivido en forma de cuentos y de ficciones. Eso me permitía, como dice a veces por ahí, la diferencia entre la historia y la ficción, entre narradores. La diferencia es que mientras el historiador se esmera por contar una verdad documentada, el narrador de ficciones, en cambio, cuenta cómo le hubiera gustado o imaginado que fuera esa historia. Y bueno, eso me permite contar mi historia, pero a su vez agregando, quitando, manejándolo como material básico de la historia. Pues, un clásico de eso es mi novela La Vuelta del Perro, que narra mi experiencia a los 11 años en la finca Santa María, y conecto la historia que yo escuché con la historia que también me va pasando. De hecho, que tiene 3 narradores que van contando de distintas perspectivas esa historia. Qué Ahora, hay un libro de cuentos que se llama Cuimbae Toro. Lo que ustedes saben, guaraní, Cuimbae es hombre, toro indica su fortaleza. Como acá en la zona rural, entre las varias etnias que existen todavía, están los Aba guaraní, ¿no? De origen guaraní, y ellos manejan también, son bilingües y mantienen sus tradiciones. Entonces yo quise rendir de alguna manera un homenaje titulando este libro Aba, que habla de los Aba guaraní, pero habla también de otras cosas, ¿no? Y le titulé justamente Cuimbae Toro. Y allí hay, por ejemplo, 2 cuentos que son indicadores de esto que le digo. Por un lado, hay un cuento que se llama así Cuimbae Toro, que narra de qué manera yo por primera vez estuve dentro de una comunidad aborigen, viví entre ellos y participé de muchas de sus ceremonias. Ahí en ese cuento justamente narro esa parte de mi vida, pero también agrego cosas, por supuesto, porque la historia tiene que ser magnífica de alguna manera. Por otro lado, recordame el título de tu novela, por favor. Las vueltas del perro. Las vueltas del perro. El perro, sí. De Santa. ¿Y esto se puede conseguir? Sí, se puede ¿Cómo comprar, se puede conseguir? He tenido después de muchísimos años la suerte de conseguir un editor que me edita sin que yo tenga que andar pagando, ¿no? Y vendiendo y transformado en promotor de mi propio libro. Entonces la editorial provee de libros a la librería de Salta y Jujuy y vende a través de lo virtual, digamos, tiene un catálogo. Yo le puedo hacer, digamos, le paso el catálogo y ahí lo puede pedir, se lo envían, digamos, ¿no? Se lo envían. Y de todas maneras están en la librería de Salta y de Jujuy. Yo cada vez en cuando llego, voy, pregunto y bueno, sigue vendiendo. Me invitaron ya a seminarios sobre mi novela, a escuchar lo que los críticos, los intérpretes han hecho de este relato. Y sospecho que esta novela tiene, por lo que vos decís, mucha llegada con el público adolescente. Sí, es un poco complicada porque es un relato muy quebrado, con saltos en el tiempo hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Por ahí la estructura es un poco influenciada, por supuesto, por Mario Vargas Llosa, por Faulkner, todos los escritores contemporáneos que leí, entonces ya sabía que no podía escribir como Juan Carlos Dávalos en un relato de corrido, sino que tenía que trabajarlo para darle alguna preocupación y tarea al lector. Por supuesto que leí muchas Cortázar, Surrayuela y todo, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo una cultura popular en mí incorporado a partir de mi experiencia de vida, pero a su vez, a partir de la universidad, he incorporado todo el mundo universitario y especialmente, por supuesto, la historia del arte, los grandes escritores, que leí mucho. Yo le contaba la vez pasada, recién, de que me había dedicado a ver Horacio Quiroga, a Edgar Allan Poe, y yo me quedé libre de esa materia y la rendí libre. ¿Por qué? Porque por leer, porque además trabajaba, por leer a esos autores tan entusiasmadamente me olvidé de las monografías, me olvidé de los trabajos prácticos, bueno, pero igual. Te la llevaste a la materia. Y escúchame, eso te iba a preguntar también, claro, porque está esa lectura
lectura que vos haces por placer, al encontrarte con Edgar Allan Poe, con Horacio Quiroga, y después está la lectura obligada que las distintas materias te van Claro. poniendo digamos, en curso, ¿no? ¿Y cómo afrontaste esa lectura? ¿Era tan obligatoria o fue muy placentera también? Bueno, yo tenía una diferencia con mis compañeras. Mis A ver. compañeras, la mayoría era solapera, o sea, leían la solapa Mm, y no el libro, ¿no? Y mm, así me la aprendí y aprobaban, ¿no? O leían mm, en la enciclopedia el resumen. No, yo no, yo sentía placer enorme de leerlo porque eh, no pasaba tanto por el placer como la necesidad de aprender. Para mí, mm, esa lectura, digamos, adyacente a las lecturas llamadas obligatorias, que para mí no eran obligatorias, como dice Borges, está mal mm, dicho, lectura obligatoria, cuando es algo que tiene que ser por placer. Entonces, yo leía y como no tenía dinero como para comprar, mis compañeras me prestaban de su mm, biblioteca, tenía buenos compañeros con buenas bibliotecas, y los docentes también me alcanzaban libros, me recomendaban, y yo era más los libros laterales que leía, pues, respondiendo a una necesidad personal mía de pseudo escritor, que, mm, digamos, que realmente digo, no importa, si me atraso, lo importante, yo había avanzado en cuanto a mi vocación de escritor, porque ese era otro valor, mm, digamos, ¿no? Lo otro me iba a dar claro. trabajo a mí, me iba a dar fuente de trabajo, pero Mm, esto me daba suficiente formación como para la tarea de escritor. Yo, mis primeros cuentos fueron en la universidad y los primeros concursos en que participé fueron también en la universidad, de los concursos internos que se hacían. Y luego, recién después de años, me animé a participar en un concurso internacional que organizaba la gente en Santa Fe, en San mm. Lorenzo, la familia Ah, San Lorenzo. Forcato, tenían una Mm, asociación de arte y cultura. Bueno, ahí yo mm, gané mi primer premio, y por lo cual empecé a conocer el litoral, porque de ahí conocí a mucha gente y que luego me invitó a los respectivos lugares, ¿no? Estoy hablando mm. de ya sobre todo de lo que es Misiones, ¿no? En Eh, distintos lugares. Santos, te recibiste de profesor en letras y diste un paso fundamental que tiene que ver un poco con lo que vos hablabas al principio, de tu lugar de identidad, de Orán, un lugar desprovisto, decías vos, de actividades culturales. Y quizás tu papel docente te llevó también a abrir espacios culturales allí en Orán, ¿no? Como si fuera una devolución del aprendizaje y contribuir a la apertura de espacios culturales y cuando no literarios. Claro, a mí el aprendizaje de la universidad, de Mm, la academia, digamos así, mm, me produjo un gran cambio mental, obviamente, y adquirí una mm, nueva mirada de mi ciudad, mm, de su gente, de sus costumbres. Yo a veces hago una comparación muy grosera. Digo que en aquella primera etapa mi visión iba al ras del suelo, ¿no? mm, Y veía todo desde abajo. Y que a partir de la universidad era una mirada más de arriba, más abarcadora y además comparativa, porque ya había hecho los primeros viajes y me sorprendí de otros paisajes, ¿no? Y mm, además conocí a escritores y sobre todo aquel amor inicial que me inspiró el profesor Luna, ya fallecido, mm. este, ese amor lo traté de juntar con mis nuevos conocimientos, mi nueva formación, y me dije, y como dije otro, a mí me decía un pintor que se fue a estudiar a Tucumán, otro que se fue a Córdoba, y se quedaron por allá, no volvieron ahora. Y a mí Mm, me parecía mal. Entonces yo le pregunté un día a uno de ellos, ¿por qué te fuiste? Me dice, no, porque allá tengo todo, acá no pasa nada, no hay nada de nada. Le digo, mm, vos sabés que yo me quedo porque acá no hay nada de nada.
nosotros lo tenemos que empezar a hacer. Y así fue como formé, ya cuando iba al secundario, formé un grupo que se llamaba Gente Joven, con quien hacíamos un periódico mural dentro del colegio. Sabíamos además tener un programa de radio y además atendíamos el museo de la ciudad, que estaba totalmente cerrado porque no había quien lo atienda. Bueno, quisimos un poco escuchar la charla del profesor Luna y atender los sábados, que era el día libre que teníamos, para atender a los que iban a visitar. Cuando ya fui a la universidad, fundé lo que se llamó el Grupo Vocación, que era un grupo que unía a distintos artistas, ¿no? Tanto de teatro, de la música, de la poesía, del dibujo, incluso espectáculos infantiles, y hacíamos talleres de dibujo, talleres literarios, y empezamos a movilizar. La idea era movilizar, crear un espacio de movilidad ahí, para que los demás fueran luego sumándose. Claro, digamos, desde el punto de vista estético, de la calidad de su obra no era gran cosa, pero había conciencia de que había que plantar para luego poder cosechar. Y luego de 20 años, de 1982 al 2002, 20 años de actividad en que editamos libros, revistas, montamos obras de teatro, hicimos muchas exposiciones callejeras en salones, filmamos documentales, grabamos cassette de música, en ese tiempo estaba de moda el cassette. Bueno, ya éramos gente grande y no había renovaciones, disolvimos el grupo y rearmamos en un grupo más específico de la literatura. Se llamó Centro de Escritores del Trópico. Yo no estuve al frente. 3 años duró y se disolvió también, aunque integraba. Yo estaba muy enfermo, mi diabetes me tenía mal, entonces un poco me hice un lado de eso. Pero luego fundé una revista, Cuadernos del Trópico, porque yo llamo trópico a todas estas zonas, trópico salteño. Y esa revista, que tenía hasta 160 páginas, era un formato de un libro que circulaba por acá y donde había reportajes, definiciones, rescate de relatos orales, tanto de criollos como de aborígenes, había definiciones sobre el arte, había comentarios de libros, de películas, de espectáculos, mayoritariamente cosas que ocurrieron acá en la zona. Y colaboraron gran cantidad de gente con cuentos, con poesía, con fragmentos de novelas, incluso, ¿no? Así que en síntesis, el arte, la cultura, la literatura transformó la realidad de una localidad. Sí, pero demoró mucho. Quiero decir, ¿no? No es que uno inmediatamente forma discípulos y sale. Yo cerré el grupo decepcionado porque veía que no surgía nadie nuevo. Y luego armamos otro grupo que se llamó Letras por el Bicentenario, LEPEP, con que trabajamos 10 años, del 2010 al 2019, abocado a la literatura, la cultura en general y sobre todo a la historia. Y bueno, con eso logramos que Orán reconociera a uno de sus héroes de la independencia, que se hiciera una plaza, un monumento. Y bueno, allí tuvo también mi antigua vocación de escultor, porque bueno, les cuento que yo, por supuesto, seguí pintando, seguí dibujando y seguí haciendo escultura. Y hay varias obras mías en los espacios públicos. Monumento al Aborígene, que tiene 7 metros de altura, monumento al hombre americano, que se encuentra en una escuela primaria, el monumento a Eduardo Arias, que es el héroe de la independencia de Orán, que también se instaló ahí junto a la municipalidad. En fin, hemos hecho una labor ahí, ¿no? Pero recién ahora, en los recientes años, recién se vio lo que iba creciendo, digamos, calladamente. Conversando, por ejemplo, con un poeta, dice, yo sabía ser chico y escuchaba del grupo Vocación de Orán. Y yo decía, quiero ser alguna vez integrante de ese grupo y conocerlo a Santo Vergara, porque seguramente le escuchaban por la radio, uno tiene que hacer mucha publicidad para lograr que la gente vaya a ver la actividad cultural. Y después encontré, ayer mismo estuve de jurado en un concurso
de pintura en poste en la plaza. Y estuve charlando con un profesor que es el director de la Escuela de Bellas Artes, que fundamos nosotros también, la Escuela de Bellas Artes. El profesor que actualmente se encuentra allí me decía, a pesar que yo recortaba todas las publicaciones, me aparecían sus dibujos y lo imité un montón de veces sin que usted lo sepa. Dice, para mí usted sigue siendo mi modelo. Entonces uno ahí se da cuenta que la siembra a veces es así tan incierta como la parábola del sembrador. Uno va, el sembrador va tirando las semillas, tirando. Algunas caen en tierra árida o entre zarza, como dice la Biblia, y también está aquellos que caen en buen terreno y fructifican, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo como Y docente he aprendido eso también. es eso, ¿no? El premio del escritor, del artista, ¿no? El fruto, ¿no? Quizás no la trascendencia, la inmortalidad literaria, etcétera, sino el haber sido ejemplo de otro para seguir construyendo el arte, ¿verdad? No sé si se podrá ver, a ver, uno de mis primeros libros, El Cuentista, y tiene he sido editado por mí mismo, y tiene en la tapa una xilografía mía, ¿no? Una xilografía en madera, fragmentada, ¿no? Y el otro libro de cuentos más reciente es el Quimbae Toro, que tiene también una xilografía de mi pertenencia, donde puede verse a los músicos aba guaraní tocando el pim pim, que es una danza típica de los aborígenes de acá. Se llama, es el Quimbae Toro, ¿no? Y otros relatos. Santos, sí, a ver, seguí mostrando después, tus libros. este otro libro, ¿no? Imágenes de las fronteras, ¿no? Esta es una foto mía también que tomé porque me gusta la fotografía, donde he publicado textos breves que hacen reminiscencias sobre el espacio, los momentos, y está ilustrada página por medio por xilografía, dibujos y fotografías mías, Mira, ¿no? qué bien. Lo editó la provincia. Y acá la famosa Vuelta del Perro, de la novela. ¿No? Esa, sí. Las vueltas del perro. Escúchame, sí. Santos, ¿te animás a un fragmento o un cuento breve que tengas por allí? Ya que mostraste tus libros de cuentos, mientras vamos diciendo gracias Daniel Tomás Quintana por haberte conectado, gracias Ramona Yolanda Montiel, Ana Elisa Medina, todos allí conectados, disfrutando de esta entrevista con Santos Vergara. Ya vamos a ir después de la lectura de Santos Vergara a hablar también de una de las actividades que desarrolla él en el campo editorial, publicando a autores de toda la provincia y de la región allí en Orán. Eso ya lo vamos a hablar porque también es un gesto muy loable. Hola Ada Beatriz Medina, que nos está viendo desde Santiago del Estero. Santos, vamos con un cuento, ¿bien? Sí, no es de este libro que decía Imágenes de la Frontera, uno de los que están allí. Se titula El árbol. Bien. Dice, busquemos un árbol, mi amor, y en la frescura de su sombra dejemos reposar la vida. Dejemos que el verano nos aceche con su torbellino de luz y de pájaros enloquecidos. Dejemos que nuestro sueño tenga ángeles verdes y melodías de chicharras en la siesta. Nada podrá despertarnos. Seremos dos racimos de agua palpitante, corazones tocando el cielo bajo la espesura del ramaje. Afuera, la sed irá abriendo grietas leves en la tierra y una lagartija fundirá
su piel bajo las llamaradas del sol. Lejos, la muerte cruzará el horizonte con su esqueleto de sal, pero nada podrá despertarnos. Solo la fiesta silenciosa de las hojas hará su nido en nuestra felicidad. Luego, con los ojos lastimados de tanta claridad, veremos acercarse la tarde y la paz volviendo al mundo. Entonces, con las manos entrelazadas y bañados de sombra, sombra nueva, regresaremos lentamente al pueblo. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Un relato leído, y vamos a una cuestión que quizás a Borges le pasó y también a vos. Leído con cierta dificultad porque tuviste que pasar una experiencia, toda una experiencia con la vista, ¿no? Y la vista para el lector es muy importante y para el escritor también. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino Bueno, que dura. Yo soy diabético hace 35 años. La diabetes es una enfermedad sin dolor, pero es incurable y se sostiene con el tiempo, y la única manera de salir adelante es simplemente cuidándose, ¿no? Pero no, para no agravar o sufrir las consecuencias que tiene. Y uno en la vida, en el apuro, en el caso mío, entraba y salía de casa con la cantidad de horas que tenía en el colegio, bueno, me he ido agarrando de las otras consecuencias, como por ejemplo perder la vista, ¿no? Entonces, yo tengo actualmente una vista de un 50%. Y tengo dificultad, como yo le había dicho previamente, no quería leer porque iba a tener dificultades. Pero bueno, hemos hecho el esfuerzo de Sí, perdón, lagrimeando al final. Sí, perdón porque me acordé justamente cuando estabas leyendo Claro, pero es y lindo quise leer y es lindo preguntarte que lo esto, escuchen. ¿no? Sí. Quise preguntarte por esto porque es esto, ¿no? De la figura del escritor y del lector que poco a poco va perdiendo, ¿no? La visión. Hay que tener la genialidad de Borges Mm, para afrontar, ¿no? Yo he leído sí. atentamente a Borges, su vida y todas sus cosas, ¿no? Y Mm, bueno, justamente la ceguera que marca claro, él. está allí y quizás contribuyó a su genialidad también, esto. Claro. Claro. Bueno, ahora sí, con lo que tenía previsto preguntarte, Santos Vergara, tu función como director de una editorial. La editorial El Trópico, ¿cómo se llama tu editorial? Ediciones del Trópico. Ediciones del Trópico. Claro, cuando cerramos la puerta del grupo Vocación, en el 2002, en el 2003, yo fundé esta editorial, que por un lado editaba esta publicación que le decía Cuadernos del Trópico, y por otro lado, la idea de editar. Es difícil, cuesta mucho editar, ¿no? En el caso nuestro, acá no hay ninguna imprenta que edite libros. Para editar, nosotros debemos ir a Jujuy, Tucumán o Salta, ciudades, ¿no? Y vos sos como un gente, gestor ahí, ¿no? Sos un claro, gestor. mucha gente quería publicar su libro, quería que alguien le mire si valía la pena publicar, cómo se diagrama, cómo son los formatos de un libro, ¿no? Bueno, me puse en cuando el grupo Vocación ya empecé a editar revistas y libros. Entonces consideré mantener esa actividad, y yo digo así sencillamente, para publicar a los amigos. En realidad, habría que agregar a los amigos que vale la pena publicarlo, en el sentido de que tengan una obra más o menos publicable, ¿no? Ahí vamos a parar ahí un poco y Sí. contame cómo es eso, los amigos que valen la pena publicar. Vos Claro, tenés no me refiero a lo social ni a lo afectivo, sino como decía Aristóteles, yo soy amigo de Platón,
pero soy más amigo de la filosofía, de la verdad, ¿no? En el caso mío, yo soy bien amigo de mis amigos, pero también soy muy amigo de la literatura y no la quiero traicionar. Entonces, dada mi formación de profesorado y además una maestría especializada en literatura que hice, y toda la lectura me ayuda a tener más o menos, digamos, que además hay que tener criterio, ¿no? Porque no solamente formación, sino criterio. Saber que está frente a un autor novato, un autor nuevo. Entonces, esa función que llamaron los norteamericanos de editor, o sea, juntarse con el autor y señalarle cosas, aunque ellos lo hacían en función comercial, lo que se vendía y no se vendía, en el caso mío era lo que más o menos era digno de publicarse. Entonces, mi proceso es que ellos se presenten con una carpeta. Entonces me dejan la carpeta, leo, y luego nos juntamos y les señalo cosas. Si desde el orden ortográfico hasta si es una serie de cuentos, poesía, recomendarlo, bueno, cuál poesía van a ir o no van a ir, cuál piensa él, le señalaba cuál era el defecto que encontraba yo en la poesía. Y en todo caso le decía, no me llevé el apunte. Eso es lo que yo veo, ¿no? Claro. Había gente que decía, no, esto me lo vio fulano y le han dicho que están estupendo. Tu amigo sí, o mi tío. Y bueno, ahí interviene la subjetividad. Yo trataba de ver... Vos sabés que yo siempre por ahí le digo a algunos amigos y talleristas que en la literatura no deberían existir los amigos, deberían existir los literatos. es esto más o menos lo que vos estás diciendo, claro, ¿no? Algunos amigos ya han dejado de ser mi amigo, le aviso. Claro, ahí está. No han llegado a publicar los libros tampoco. Ahí está quizás una de las tareas más difíciles, ¿no? De decirle a un escritor, bueno, tu obra tiene que ser trabajada de otra manera, tiene que ser reescrita. Yo le pongo un ejemplo, le digo, mira, vos vas a la biblioteca y vas a encontrar gran cantidad de libros que no los leerías nunca. No quiera que en esa lista figure tu libro, porque claro, los libros tienen que ser para leer. Y además le digo yo que publicar un libro es una cosa muy seria y muy comprometida, porque claro, estamos haciendo un aporte a la cultura y van a formar parte de un patrimonio. Entonces, algunos dicen, no, lo estoy publicando para que no se olviden. Es que si no los trabaja, igual lo van a olvidar, aunque lo publiqué. Entonces, esa crueldad a veces que molesta, pero que yo trato de ser honesto y no crearle falsa expectativa ni publicar por publicar. Porque yo le cuento, esta tarea de editor, de que es acompañar al lector, al autor, desde su carpeta, correcciones, pasa por la parte técnica. Yo le diagramo el libro, le ordeno el índice, le hago las presentaciones, le diseño la tapa, aprovechando mi conocimiento de plástica, les diseño la tapa. A veces el prólogo ellos quieren que yo lo escriba y otras veces yo les propongo un prologuista, busco un amigo, escritor, que tengan en sintonía, que le escriba un prólogo. También la ilustración, a veces se ilustran con fotos mías o dibujos míos, pero no siempre tengo tiempo, así que acudo a algún plástico, a algún fotógrafo para agregarle la ilustración. Y yo hago contacto con la editorial en Salta o en Jujuy, y ellos me pasan un presupuesto de la edición, 300 ejemplares, 500 ejemplares, que son más o menos números de autor, y les digo a ellos, y ellos únicamente pagan a la editorial. A mí no me pagan nada, porque no les cobro nada. Yo esto lo hago de onda, en la idea de crear una tradición literaria en la zona, de crear un movimiento literario. No, por eso también dicté talleres, no solamente en Orán, talleres literarios acá en localidades vecinas, siempre buscando promover y rescatar mucha gente que tiene talento, pero que no tiene oportunidad o no es tan corajudo como para salir a mostrar. Entonces, está bueno, además, sí. Además me encargo de hablar con las librerías para que se vendan los libros de estos autores y hago la publicidad por los medios que dispongo para que se compren esos libros, ¿no? Cerca de 100 títulos he publicado de gente de la zona, de zona vecina de Bolivia también, de Tartagal, de la zona de Santa Rosa, ¿no? He publicado a la gente de Salta Capital incluso, ¿no? Y bueno, muchos libros son antologías, o sea, cuando veo que no tiene
como para armar un libro solo. Entonces juntamos a varios y hacemos una antología. Más que antología, es un libro colectivo, digamos, ¿no? Un Mm, colectivo. Entonces Pero publicamos así, presentamos y damos vuelta. Eh, siempre abriendo un espacio para lo que vos decías, ¿no? Consolidar la literatura regional, ese es un objetivo muy loable, ¿eh? Y la verdad que felicitaciones por eso, ¿eh? sí, no es fácil, de hecho, sale Mm, caro, ustedes lo saben. sí, sí. Este, Mm, este es uno de los libros mm. sobre Eduardo Arias, el héroe, escrito por un profesor y que me pareció interesante perdón, ¿se hizo oscuro? Hola. Sí, no, ahí estamos escuchando, así que se tildó un poco la cámara, ¿eh? Sí, Pero te estamos escuchando. Ahí bueno. estamos. Bien. Este es uno de los que yo le publiqué a este profesor de historia y las ilustraciones que se ven en la tapa son mis ilustraciones. Son dibujos que hice Mm, especialmente para el libro. Y hay de los cuadernos del trópico, ahí hay uno, cuaderno del trópico, que tiene una pintura en la tapa, una pintura mía, justamente un paisaje mm, del Chaco, ¿no? bien, Bueno, un poco bien. para ir ilustrando eso que acabo Mm. de decir, ¿no? Gracias, Marité Este, Tilves Iglesias, por este es estar, ¿eh? Mm, Este es un aba guaraní que puse en la tapa de uno de los libros porque hablo de la cultura aba guaraní, ¿no? Que mm, está asentada acá en Orán, que vinieron a trabajar al ingenio muchos años y se quedaron a vivir en la margen de la ciudad. mm. Eh, Santos, para ir un poco ya en la parte final de esta entrevista, ¿no? Este viaje con la literatura, eh, ¿de qué te salvó? Porque la literatura, yo digo, siempre salva, ¿no? ¿De qué te salvó? Y, en definitiva, ¿de qué no te salvó? Mirá la pregunta que te hago, muy, muy Pregunta, claro, difícil, lo que muy difícil. siempre Mm, mis amigos me dicen, el arte se salvó porque el arte es salvador. Y sí, mm, seguramente, porque hace poco venía viajando desde Bolivia, de Aguas Blancas, con un mm, profesor que tiene una historia también singular, porque nació en medio del monte, de aborígenes, luchó mm, con todo, fue mi alumno en el secundario, y después lo volví a encontrar de alumno en el terciario, en el profesorado de letras. Y veníamos mm, viajando a la par, él es un morocho, por supuesto, con su mm, rostro, digamos, evidentemente del hombre nativo, y íbamos mirando por la ventanilla del colectivo los campos agrícolas donde había mucha gente a 45 grados de calor, doblado el espinazo en el surco y mm, trabajando. Yo sé lo que es la tierra húmeda que se levanta desde abajo y uno está ahí bebiendo esa humedad, ¿no? Y yo mm, me acuerdo que me enloquecía y ponía hojas de tártago arriba y encima me ponía una gorra para que me aliviane el calor, sobre todo en la cabeza. Me dice este profesor, este, mira y dice, pobre gente. Y yo mm, digo, sí, mira de los que nos salvamos, ¿no? No es que mm, denigre el trabajo, pero seguramente este otro trabajo que nos asumimos de docente nos permite, además de sobrevivir o vivir en lo mm, económico, en la profesión, también de tener un acceso a un mundo muy particular, el mundo de los libros, de la literatura, de la cultura, ¿no? Y uno de mm, alguna manera se siente un poco más libre, se siente un poco más libre. Yo he sentido que la literatura en la parte práctica, de alguna manera, me conectó con muchísima gente que también escribe, que sí, pinta, mis amigos de directores de cine, teatro. Yo también trabajé en teatro y sobre teatro acá en Orán, hice de actor, de director. Y, mm, y eh,
veo ahí en esta actividad obviamente una suerte de liberación y Sí. me hice muchísimo amigo, como dice Borges, el escritor no solamente debe leer mucho, sino también conversar mucho. Sí. La conversación debiera ser una materia también en la universidad. Tiene razón, porque yo eso logré, en Orán no tenía con quién conversar, pero saliendo en Salta, Jujuy, en Buenos Aires, he ido varias veces a la Feria del Libro, me permitió esas conversaciones afinar un poco lo mío, incluso mi discurso. Entonces, y me llevó por todo el país y me hizo grandes amigos, ¿no? De eso lo tengo como un trofeo, en la posibilidad de conocer la zona litoral, allá en el sur, al sur de la Patagonia, estar varias veces en la Quiaca, en la altura, y tener amigos en todo ello. Y por supuesto Buenos Aires es una ciudad que me fascina mucho, la calle Corrientes y todos sus centros culturales, lo disfruto enormemente y tengo también muchos amigos en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, la Feria del Libro, que es un lugar que mucha gente también intelectual denota, ¿no? Pero a mí me encanta, porque si bien es masivo y muchísima gente va sin realmente tener una vocación por la lectura, simplemente a veces va como en un parque de diversiones. Pero los actos que se realizan ahí adentro, las juntadas que se hacen por ahí en los bares, para un escritor que va al interior, que seguramente no tiene el espacio que tienen los grandes escritores que proceden de otros lugares y que los medios de comunicación que tienen contrato con las editoriales los tienen como estrellas, un cielo donde brillan justamente esas estrellas y uno pasa desapercibido ya, pero mi gozo está en otra parte, obviamente mi gozo está en poder justamente ser lector, paseandero, porque bueno, aprovecho la feria y también voy a ver teatro, voy a ver en la calle Corrientes la librería enorme que hay por allí. Yo siempre digo, la literatura es un viaje, pero no solamente el viaje de la imaginación de los libros que leemos, sino también que nos permite viajar efectivamente, conocer lugares y conocer personas que si no estuviéramos en la actividad literaria, jamás hubiéramos tenido la posibilidad de conocer. Ese es mi punto de vista personal. Gracias, Ismael Oscar Villalba Vera, dice un gran gusto, Santos, y felicitaciones por tu actitud y tus acciones diversas en el arte, fundamentados en tu formación y capacitación. Que Dios te cuide siempre, especialmente tu salud total y visual. Ismael Oscar Villalba Vera es un gran escritor, un gran poeta aquí del Chaco que te saluda afectivamente y le mandamos un muchas fuerte gracias, saludo. muchas gracias. Sé que también te he escuchado Blanca Salcedo, que Blanca en esa de andar Salcedo. nos hemos cruzado un par de veces, una señora que admiro mucho por lo creativo, por lo ocurrente, la he visto de actriz, la he visto de recitadora, la he visto de escritora, de cuentista, así que un saludo grande, un abrazo grande para ella. Te quiero decir, Mario, que estoy escuchando muy, pero muy bajito, te estoy escuchando, ¿no? No sé si bajó me el volumen. escuchás. Sí, algo sucedió, quizás esa llamada que tuviste. Pero para finalizar, Santos, si me escuchás, vos más que nada que diste un testimonio hoy, un gran testimonio literario, justamente estás, pero con la altura moral como para decirle a los jóvenes, dejarles a los jóvenes un mensaje, a estos jóvenes que están incorporándose a la literatura, que están empezando a escribir. ¿Qué mensajes le dejas a los jóvenes escritores? Bueno, de hecho, está de más decirle que el mundo de la literatura es fascinante. Fascinante no solamente porque uno aprende tantas cosas, sino también porque la parte estética, la parte, digamos, artística, le da satisfacciones al espíritu. Y como muchos recomiendan, lo hago yo también, para ser un escritor, tiene que ser primero un gran lector. Es importante leer, ver los modelos de escritura, de estructura, del lenguaje,
y tratar de no repetir, digamos, cosas que ya se han dicho, porque la manera de ser original, en el caso mío, yo he tratado de seguir mi propia vida, porque esa no, creo que no la vivió, al menos como yo, y por eso mis relatos siguen esa trayectoria y he tratado, por supuesto, de imprimirlo en el lenguaje propio también. No, no digo que lo he logrado, simplemente que está dentro de mis esmeros, de mis preocupaciones. Uno nunca termina de aprender. En el arte es un permanente crecer, un permanente descubrir, siempre y cuando uno esté dispuesto a hacerlo. Yo les cuento a la gente joven que yo todos los años me armo de un stand de libros sobre una determinada tendencia, por ejemplo, la narrativa realista actual de Argentina, y bueno, me pongo como plan de lectura. Y durante el año hago lectura no solamente de los libros, sino la vida de los autores, trato de ver teorías sobre esa etapa que me brinde otras nociones más para comprender, digamos, la escritura de estos escritores, así con la literatura de Brasil, con la literatura japonesa, con la literatura de los rusos, ¿no? Me hago planes de lectura y durante el año me pongo en ese esmero de leer, y sigo leyendo teoría literaria, porque sigo considerando que mi obra es perfectible, que tengo que experimentar nuevas formas, nuevas expresiones. Y como yo estoy muy diversificado, pero trato de profundizar en eso, que es la literatura, que es la parte más fuerte, digamos, que he dedicado los últimos años. A escribir solo se aprende escribiendo y leyendo. Santos Vergara, qué gran entrevista nos mandamos hoy con vos, ¿eh? Y qué gran testimonio y qué grandes enseñanzas obtuvimos de vos hoy, ¿eh? Más allá de el desperfecto técnico que tuvimos el otro día, la tecnología, viste cómo es la tecnología, pero gracias a Dios hoy pudimos conectarnos y pudimos disfrutar de tu presencia, como dice Blanca Salcedo, dice Santos Vergara es un ejemplo en Argentina. Un abrazo también ahí, Vanessa Macuch de Formosa, que te está escuchando. La verdad, Santos, te agradecemos la predisposición, la humildad, el ejemplo, la sabiduría, la enseñanza y la experiencia de vida que nos transmitiste aquí hoy en nuestro ciclo Infames. Así que te queremos agradecer, muy emocionante tu presencia aquí, y bueno, en el 2021 ver la posibilidad de tenerte otra vez con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Santos, y hasta un próximo encuentro. Bueno, muchas gracias Mario y Maciel también, que debe andar escuchando por ahí. Pablo Maciel, he conocido sí. Este grupo excelente de escritores chaqueños, son allí todos en unos Humahuaca, en la infames. quebrada de Humahuaca, y la verdad que me he quedado como de la MEA, una escritora, son creo hermanas, con quien mantenemos todavía digamos, una relación a través del Face, ¿no? Así que de vez en cuando nos piropeamos con las escritoras y bueno, y contamos qué estamos haciendo cada uno. Claro. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Bueno, por supuesto, muy contento de haber podido contar, porque una de las cosas que hice desde chico fue contar lo que me iba pasando hasta el momento, que era una terapia que yo tenía. Entonces tenía 15 años y contaba todas las peripecias que me habían pasado hasta los 15 años. Tenía 20 años y contaba para todo lo que me había ocurrido hasta entonces, ¿no? Necesitaba contarlo sin cortarse, contarlo sin lágrimas, contarlo como una historia de tercero, digamos, ¿no? Y bueno, sí. Siempre un placer volver a contar la historia, digamos, lo que me dejó la vida, digamos, ¿no? Poder contarla, y si a alguien le sirve esto que cuento, en buena hora, ¿no? Seguramente que va a ser así. Aparte, les recordamos a todos que todas las entrevistas de los infames están registradas en YouTube, así que ahí van a poder disfrutar de esta entrevista. Sí.
Mario, te voy a contestar brevemente una pregunta que no te contesté. ¿Qué A no ver, me dejó? ¿No? eso, Yo siempre estoy vos. muy orgulloso Mm, porque tengo 3 habitaciones repletas de libros, una biblioteca de 4.000 ejemplares. uh, Pero, a su vez, bueno, sigo viviendo modestamente, ¿no? O sea, me dejó la mm, familia, me dejó hijos excelentes, y de mm. esa es mi riqueza. La material no, pero no importa, estando siempre feliz con lo de uno, con lo que uno hace, con lo que lo rodean, creo que ¿para qué más? Esa era la pregunta que no te había Mm. respondido, ¿no? Que no me dejó, no me dejó plata, pero ahí está. Estamos en lo mismo, pero mira, lo que vos decías de la familia, los hijos, ese es el mayor tesoro. Y luego, en segunda instancia, lo que tenemos aquí detrás, la cultura y ese enorme universo borgiano, ¿no? Que es la biblioteca. ¿Mm? Mario, pero Agradecerte. somos viejos. Tenemos esta biblioteca, pero es el signo de ser viejo. Mi hijo, que ha leído mucho Mm, más que yo, tiene 38 años, se ha mm. leído la gran literatura clásica, moderna, ya reitero, ha leído más que yo. No tiene ni un libro en su casa, todo lo hizo por medio virtual. Así que eso Ah, también le dejo a los jóvenes, ¿no? Porque a veces yo durante mucho tiempo me he quejado que no tenía plata para comprar libros, pero hoy mm. ya eso está saldada a partir de la posibilidad de ingresar, ¿no? A la Bueno, virtualidad. sí, 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 pero Es, todos sabemos que el olor del libro, el perfume del libro, sí, sí, de la sí, sí. tinta, Es verdad, es verdad. No hay es nada distinto. tan placentero como tomar un libro y abrirlo, ¿no? Mm, Realmente. sí, No, yo sí, sigo sí, sí. leyendo textos Mm, mm, de papel. ujú. Santos, un fuerte abrazo y hasta un próximo encuentro. Encuentro. Bien, Gran bien. entrevista con Ojalá vos. mantengamos y podamos Mm, conversar en otra oportunidad de otras cuestiones también. Bien, dale. muchísimas gracias. Saludo a toda la gente que siguió este Mm, diálogo y mm, reitero, espero haberle dejado alguito como para sí, que sepan. seguramente sí. Un abrazo, ¿eh? Nos vemos. Chao. Ahí pasaba Santos Vergara. La verdad que es una de las entrevistas que, bueno, tuvimos que reprogramar por cuestiones técnicas y fíjense ustedes lo que salió. La reprogramamos para el día de hoy, estuvimos también con problemas técnicos hoy, pero ha valido la pena escuchar a Santos Vergara aquí hoy en el ciclo Los Infames Chaco. La verdad, una entrevista muy enriquecedora. Vamos a compartir, a ver si puedo compartir lo que se viene para este sábado. Ustedes lo están viendo allí. Vamos a entrevistar al escritor Osvaldo Bossi, otra entrevista imperdible. Osvaldo Bossi, un gran escritor que, bueno, va a estar con nosotros este sábado 5 de diciembre a las 20 horas. Osvaldo Bossi, entonces va a estar con nosotros el sábado que viene. Excelente, dice Vanessa Macuch desde Formosa, capital, Pablo Maciel, Antonia Sandoval, Ramona Yolanda Montiel, mucha gente que estuvo aquí hoy prendida con conectada con esta entrevista con Santos Vergara. La verdad, muy emocionante en algunos en muchos puntos de la entrevista. Ustedes la van a poder disfrutar, como siempre, en nuestra página de Facebook, Los Infames Chaco, y también en nuestro canal de YouTube. Bueno, a todos los que estuvieron allí presentes, muy buenas noches, cuídense y nos vemos el sábado que viene con Osvaldo Bossi, un gran escritor, otra de las entrevistas imperdibles que tenemos aquí. Bueno, a todos ustedes, muy buenas noches, nos vemos. Chau, chau.